Él era el único que no se cubría la cabeza, los demás nos coronábamos con unas plumas danzarinas. Formábamos así, mientras avanzábamos por las vías de la ciudad más bella de Italia, un grupo de policromía gárrula, en cuyo centro se disimulaba un jorobado, tímido, y en el que no faltaban ni la nota oscura del africano esbelto, ni la nota señoril del paje con bordados heráldicos, para mostrar a la gente que a nuestro paso se abría y que saludaba a Hipólito, la condición excepcional de quienes sin duda alguna se dirigían con tan luminosos atuendos, haciendo llamear los matices y las crestas como pájaros orgullosos a una empresa de amor. Dije que Pantasilea había progresado. Su casa lo evidenciaba. Era una casa que olía a ámbar y a agua de rosas. Alabastros y pórfidos proclamaban sobre las esculpidas credencias la generosidad de sus amantes. Los tapices evocaban el rapto de las Sabinas, en un retorcimiento de mujeres forzadas y de caballos enardecidos. Pero yo, tan apto para gozar con estos estéticos lujos, no lo aprecié, atento solo a la náusea que me estremecía. Una larga mesa colmada de vinos y manjares entraba a la habitación principal donde nos introdujeron, la cual, vecina de la loggia en el primer piso, se bañaba de suave claridad. En aquella logia se entreveían unos pavos reales, cuyas semicirculares colas abiertas parecían indicar la entrada del jardín del paraíso. Yo, azorado, no los consideré así, porque según esa superstición personal de mi abuela, que sus nietos compartimos, que en nuestro palacio de Roma había mandado a quemar un tapiz en cuyo follaje resplandecía una de las aves de Juno. Su cercanía me confirmó desde el principio que mi visita a Pantasilea no produciría nada bueno, y el grito agorero de los pavones que acompañó mi presencia desde la próxima terraza es inseparable, todavía hoy, del recuerdo de mi ensayo angustioso, pues todo el tiempo, aun cuando no los veía, los sentía alrededor, arrastrando los terribles plumajes o desplegándolos en nefastos abanicos. Los oigo ahora en la biblioteca donde escribo estas páginas. Había en el aposento varias mujeres amigas y protegidas de Pantasilea, una de las cuales estaba destinada a Giorgino, que nos acogieron con ceremoniosa mesura, ya que las cortesanas habían aprendido a no extremar las manifestaciones, imitando en eso también a las señoras aristocráticas que les servían de modelo. Vestían todas de brocado, con telas acuchilladas y pródigos escotes que descubrían sus pechos firmes y sus alhajas que reproducían doquier los espejos y los vidrios, desparramaban sobre los muros y los muebles sus brasas movedizas. La pompa de los ropajes y las joyas titilaba también en un curioso poliedro de cristal que colgaba de la techumbre como una lámpara y que me intrigó como un instrumento de brujo. Dos viejas encapuchadas cuchicheaban en la penumbra, pero Pantasilea no estaba allí. Nos dijeron que vendría pronto, que acababa de regresar de los baños. Hipólito bebió un vaso de vino y, fiel a su costumbre, pidió un laúd y se puso a cantar. Luego Beppo tocó, no sé si una rosina o una pavana, que Hipólito y Giorgino bailaron con las mujeres. Hasta ese momento las cosas no andaban mal. Aquello se parecía a una de las fiestas de palacio presididas por Clarice de Medici. Verdad que las muchachas riendo acosaban a Abul, cuyo tinte y elegancia las fascinaban, y que por su condición de esclavo mío y probablemente para no inquietarme más, pues sabía cuándo me amedrentaba esa expedición, ruía sus audaces exigencias, pero a mí me dejaban tranquilo. Era notorio que estaban al tanto del caso especial que se les presentaría, y les agradecí desde lo hondo del alma que no mostraran ninguna sorpresa ante mi aspecto. Las dos viejas se me acercaron con mil aspavientos, mientras proseguía el baile, llamándome señor duque, como si yo lo fuera, y me ofrecieron de beber, charloteando, ávidas, preguntándome cuál era mi exacto parentesco con los Medici, y yo, recobrado algo mi apostura ante la mención de temas que tanto importaban a mi vanidad, consistí en responderles y en apurar dos o tres, cuatro copas de vino triviano en pos de un coraje ficticio. Entonces apareció Pantasilea, su cabellera roja, teñida con los reflejos sutiles caros a los venecianos, en la cual se entrelazaban unas frescas hojas de laurel con hilos de perlas, como en la frente de una poetisa, la blancura de su piel que alisaba el aceite de almendras, el dibujo purísimo de sus rasgos, sus ojos verdes, su boca frutal, su fragilidad armoniosa, la cadencia de sus movimientos, la gracia de su pecho, levemente pintado para realzar su forma,
los rubíes sembrados en su túnica transparente que se desvaía en la vaguedad de los tonos de la flor de la glicina, su voz, un poco ronca, que resonaba como si siempre hablara por lo bajo, confidencialmente. De nada me he olvidado. Ha transcurrido el tiempo, el largo tiempo, y no he perdido un pormenor de la delicada orfebrería que era Pantasilea. Apretaba contra el seno un perrillo, un gosquecillo maltés blanco, enrulado, de ojos muy negros, semejante al que contempla San Jerónimo en el óleo de Carpaccio de la escuela de Schiavoni. Mi corazón aceleró sus latidos de terror y de maravilla. Cesó la música. Detuviéronse las parejas e Hipólito, Giorgino y yo nos acercamos a saludarla. Hipólito lo hizo familiarmente, abrazándola y besándola en la boca, y le entregó el lirio que llevaba con tanta nobleza en el ademán que sus 17 años, como si le entregara un cetro. A mí, Pantasilea, que no parpadeó al mirarme, me besó en la boca también, pero rozó mis labios apenas, como Clarís, Catalina y Adriana, cuando me dieron la bienvenida en el palacio de los Medici, porque la cortesana seguía en todo a los usos señoriales. Prueba de ello es que a Vasari, que no era noble, solo le tocó la diestra con los labios fruncidos. Su llegada cambió el aire de la reunión. Nos sentamos, nos acomodamos en muebles cubiertos de cojines, y la meretriz encauzó la conversación hacia las novedades de la literatura. Le gustaba poner en esas entrevistas venales y sensuales un barniz intelectual. Los escritores la frecuentaban, le obsequiaban sus libros. Yo respiré, aliviado. Quizás la aventura no fuera más allá. Se habló de los últimos autores. Hipólito daba la réplica con un tono de sofisticada superioridad, algo excéntrica, con cierto dandismo sarcástico. Y como se hablara también de Ariosto, de la segunda edición de su poema, pude murmurar una palabra, una frase a propósito de mi ídolo, que Pantasilea juzgó atentamente, frunciendo las cejas y deslizándose el índice por la mejilla, como si yo hubiera sido Piero Valeriano o el cardenal Bembo. Detrás de pie, Aúl y Beppo escuchaban. Las criadas ofrecían las copas grandes como cálices, los rubíes de la túnica de la meretriz rivalizaban con los rubíes del vino. Vasari le preguntó qué significaba el poliedro de cristal que del techo pendía, y ella condescendió a explicarle que era la exacta reproducción de un diseño de Leonardo da Vinci, uno de los que figuran en el Tratado de la Divina Proporzione, en el retrato del matemático, por un discípulo de Piero de la Francesca. Hipólito se mostró muy enterado de esos misterios científicos que yo ignoraba por completo, y la charla en la cual ya no pude terciar rodó entonces hacia las virtudes de la sección áurea que interviene en la construcción del pentágono regular, pues es la división de un segmento en media y extrema razón, cuyas propiedades, e Hipólito citó al propio Fra Luca Pacioli, corresponden en semejanza a Dios mismo. El capo hubiera podido seguir así durante media hora y la meretriz lo atendía con un rictus cortés, mientras hablaba, señalando al objeto mágico que se balanceaba allá arriba y que parecía resumir en el fulgor de sus facetas toda la sabiduría del mundo, hasta que una de las viejas se acercó a Pantasilea y le susurró al oído. Ella sonrió brevemente y me miró. Sentí que los colores me subían a la cara. Que sigan la danza, dijo Pantasilea. El príncipe Orsini y yo debemos entretenernos aparte de graves asuntos. Creció la algazara de las mujeres, un pandero saltó, rebotó y agitó sus sonajas, vibró el laúd, la cortesana me tendió la mano como una reina, depositó en el suelo cuidadosamente al perrito maltés que se sacudió y nos precedió corriendo, y juntos nos retiramos. Por la logia entraban, con el sol tardío, los rumores de Florencia, mezclados con los gritos aciagos de los pavos reales. Alcancé a distinguir en un espejo la silueta blanquinegra de Aúl, doblada en un saludo. De espejos estaba cubierta la habitación donde Pantasilea me condujo, y eso que no había prosperado todavía la boda que luego creció y a la cual se debió que, cuando Catalina de Medici era reina de Francia, decorara una de las salas de su palacio en París con 119 espejos. Me vi reflejado en ellos con horror, en los muros, entre los paños de tapicería, múltiples jorobados vestidos de color cereza, con una perla balanceándose sobre la sien y al cuello un collar de zafiros, me contemplaron, sonrojados por la soflama del pudor que avivaba la proximidad de la meretriz y por la vergüenza que emanaba de mi cuerpo. No les valía de nada a esos engendros repetidos por los cristales la seducción de sus caras nobles y de sus ojos tristes. No les valía de nada su adolescencia, su lozanía. Los espejos copiaban desde todos los ángulos mi traza de bufón, y si los que tenía enfrente me devolvían mi imagen desde la perspectiva mejor, pues me brindaban los ángulos más propicios del rostro y el contorno más oportuno de las manos,
Ellos me reservaban también, al aprisionar conjuntamente la figura que les tendían los otros espejos ubicados detrás de mí, la visión maldita de mi torcido espinazo y la certidumbre de que esas lunas enemigas que me cercaban traicioneramente conspiraban para abochornarme con su aterrante cortejo de polichinelas. Me acordé un segundo del día en que Girolamo y Maherbale me disfrazaron de bufón en Bomarzo. Como esa vez, un pendiente colgaba de mi oreja horadada. Tuve espanto de mí mismo, espanto, espanto, y cerré los ojos. El perrito maltés, revolcándose en las pieles y derribando la pila de libros que había sobre el piso en un rincón del cuarto, se puso a ladrar ridículamente, como si él también, con su voz aguda, fuera una pequeña cortesana y estuviera burlándose del príncipe Polichinela, de aquel que leía los versos inmortales, soñaba con ser un gigantón maravilloso como Briareo, como Anteo, como Coligorante, más todavía como ese colosal rey Morgante que usaba por arma un badajo de campana y que reposa entre las tumbas de los gigantes en Babilonia. Pero yo no era más que un enano, ahora lo advertía, a pesar de que poseía una estatura casi normal, yo no era más que un pobre enano por el hecho estúpido de acarrear una jiba sobre los hombros. Lo peor que pudo hacer Pantasilea para tranquilizarme fue hablarme de los jorobados con naturalidad. Me asombra que se le ocurriera. Evidentemente había captado mi angustia. No se necesitaba ser un psicólogo astuto para deducir su origen, y en su ingenuidad calculó que, procediendo de este modo, establecería entre ambos una camaradería, una complicidad que facilitaría nuestra relación. Pero no se puede tratar naturalmente a lo que desquicia la naturaleza. Contado con esos desalmados testigos, era fatal que el indigno episodio se realizara así, porque había un testigo del cual no hubiera conseguido desembarazarme jamás, y ese testimoniante analizador era yo mismo, el dromedario sudoroso que mordía los labios de Pantasilea, y que simultáneamente se desdoblaba y observaba la escena y juzgaba con lúcida censura.